allí en la cruz del Calvario. Y recibimos, Señor, y anhelamos, Dios, el beneficio supremo, Señor, de esa unidad contigo, Señor, que es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llénanos en esta mañana. Te pedimos que nos impregnes hasta la última célula del cuerpo, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente es invadida en el nombre de Jesucristo por tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Dios, y ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, delante de tu presencia, Dios, para que nos hables, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios. Señor, destruimos, Señor, todo plan de error, de confusión del enemigo, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Y solamente tu verdad y tu poder recibimos hoy, Señor. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Amén. ¿Cómo están? Andresito, hermano, por aquí anda. Nos alegra mucho que esté recuperadito. Amén. Todo obra para bien, dice la palabra del Señor, a los que amamos a Dios. Todo obra para bien. Amén. Hay cosas que son demoradas. ¿Usted sabe qué cosas que son demoradas? ¿O no? No lo hablo tanto de la sanidad que de haberlo recuperado a él. Eso pasó en ¿cuántas semanas? 2, 3 semanas, 2 semanas, 3, 4 semanas. Rápido. Pero lo de Dios, hermano, es demorado. Ahora, póngase a pensar en esto. ¿Dios habita en el tiempo? No. Para Dios, yo lo enseñé un viernes. Para Dios, estos 5,000 millones de años que dice que tiene la Tierra y el sistema solar, para Dios es como nada, hermano. Para Dios es como un día. Es que usted tiene que empezar a medio comprender esta característica de Dios. Como nada, hermano. Como si hubiera pasado ayer. Nosotros habitamos en algo mucho minúsculo, temporal, hermano. Yo me pongo a pensar, yo tengo 47 años, son 4 veces 10, no es nada. Y la vida de un hombre 90, 100 años por mucho, no es nada, hermano. No es nada. No es nada. 100 años, ¿qué son? Hace 100 años, ¿qué pasó? 1925. Hace 100 años, no es nada, hermano. Pero lo de Dios, lo bueno de Dios demora. Y este tipo de cosas son simplemente escalones, pequeños escalones en todo ese proceso. Amén. Incluso, hermano, yo le dije a Andresito que si hubiera muerto, pues no hubiera muerto. es que así de tremendo lo de Dios. Si se hubiera ido con el Señor. Así de sencillo, hermano. Estaría ya contento, danzando, diciendo, uy, ¿por qué no me vine antes? Es que esa es la realidad, hermano. La palabra dice, el Señor dice en su palabra que en el mundo sufriréis aflicción. ¿Por qué se pega tanto al mundo usted? ¿Por qué se vuelve tan nostálgico? Algunos de ustedes se ponen nostálgicos. Oh, ya me envejecí y mis seres queridos se van a ir. No se ponga así porque eso como lo enseñamos el viernes, eso es para los que no tienen esperanza. ¿Cómo son funerales del que no tiene esperanza? Se me murió mi viejita. Solamente tenía 120 años. Estaba todavía plena para vivir más. Y apegados. Ayer salió un jugador de Nacional celebrando un gol llorando porque el perrito se le murió. Apegados a lo terrenal, hermano. Miguel es una mascota chévere, pero el día que Miguel se muera, van y consiguen otro gato si es que ya, porque cuando mi papá le murió Kirita, la perrita, y papá dijo, no, ya para qué más perros, o sea, ¿sí me entiende? O sea, uno disfruta los animales y los quiere. Sí, estamos hablando de animales. Si la gente se apega a las mascotas, hermano, se murió mi perrito. Sí, hermano, o sea, ¿usted quiere saber por qué la gente somete a los perros? El hombre es egoísta, hermano. Yo quiero que usted dimensione esto. Usted cuando ve en los centros comerciales, la gente sometiendo a las mascotas al estrés que significa para un perrito ir a un centro comercial, está estresado. La persona no está... La persona dice que es por el perrito, que pobre Chito, que por cómo lo bajo a dejar uno en la casa. No, la persona es egoísta, está pensando en ella. Resulta que la gente está tan agotada
de recursos emocionales que un perro le está llamando el soporte emocional. Por eso los dejan subir en asientos de los aviones, porque es el soporte emocional de una persona. Si mi soporte emocional, hermano, es un perro, estoy fregado. Si mi soporte emocional son mis hijos, estoy grave. Si mi soporte emocional es mi esposa, estoy grave, hermano. Mi soporte emocional debe ser el creador de todas las cosas. Y por eso la mayor alegría, hermano, de una persona es cuando se vaya a esta tierra, hermano. Allá, abrazarlo a él. ¿Cuánto demorará ese abrazo, Señor? Por fin. Ya aquí no hay padecimiento. Aquí no hay inanición, ni estrés, ni ansiedad, ni depresión, ni muerte, ni plaga, ni enfermedad. Nada, hermano. Allá, hermano, nos fungimos con Él en la eternidad. Eso es una cosa maravillosa. Y todo es tan impresionante el impacto de encontrarse con Cristo que todo lo demás se olvida. Por allá, cuando vea a su marido que entró rejuvenecido al cielo, se acordará de que ese fue su marido en la tierra, o su esposa, o su mamá. Pero allá ya no, eso ya no. Así, no quiere vivir en eso. Podemos seguir abrazando lo terrenal como un tesoro, hermano. Podemos en eso, hermano. Hay gente que se le mueren los familiares y guardan los vestidos del familiar y cuando abren el vestir, abrazan porque estamos mal, hermano. Lejos de Dios. No es decir que yo creo en Dios, no es decir que yo ando con Dios. Usted le pregunta al muchacho que revuelca la basura todas las noches buscando el reciclable, usted le pregunta que si está con Dios básico. Por supuesto que estoy con Dios. Y le pregunto, cuando uno mete la cabeza en una cloaca, hermano, como ellos hacen, eso es Dios. Es estar con Dios. No, hermano. Cuando esa persona consume droga, estoy con Dios. Cuando el borracho se mete 2 litros de aguardiente, ¿está con Dios? No, hermano. Y quiero que eso lo entendamos cada día de nuestro peregrinaje en la tierra. Mire, yo soy muy feliz del ministerio que el Señor me dio, de las congregaciones que me ha puesto el Señor a cuidar. Mi esposa es un tesoro impresionante, mis hijos, pero hermano, nada se compara con el Señor. Amén. Con un abrazo de Él, con un momento con Él. Nada se compara con estar en la plenitud del Espíritu. Nada tiene valor, hermano. Se lo digo. Y también lo digo, hermano, porque a veces noto que ustedes no son ni siquiera capaces de elevarle, algunos de ustedes no son capaces en el tiempo, por ejemplo, de la adoración, de decir una frase, decir, Señor, cuánto te amo. No se lo dicen, no sé qué pasa en el corazón de las personas, hermano. No lo anhelan. Uno va a las iglesias y la gente no anhela al Señor. Van por un rito religioso, hermano. Y así no puede ser. Y lo digo en cualquier iglesia, usted entra a cualquier iglesia y cumplen con el itinerario, hermano. Se arreglan, se ponen el mejor vestido, pero no quieren encontrarse con el Señor. Ni miran el reloj, les da afán. ¿Por qué, hermano? Cuando uno se sentaba en la sala de la mujer que uno estaba enamorado, uno no quería irse, hermano. ¿O sí? Uno quería irse, llegaba la hora de ir a coger el bus, hermano, uno no quería irse. ¿Por qué entonces llego a la iglesia cuando al lugar donde está la presencia del que murió por mí en la cruz, en la expresión máxima del amor, y no soy capaz ni siquiera de decirle un te amo, Cristo, te amo, Señor, ni siquiera soy capaz de decir eso? Tengo el corazón endurecido, hermano. Y así quiero entrar al cielo. Si es que creo en eso. Los que hemos visto esas cosas, hermano, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Afirmado. Yo le decía a un muchacho hace poco, hijo de un amigo querido, y el pelado, a pesar de que usted le dice que hay milagros, que hay sanidades, que yo lo he visto, que yo he visto el cielo, el pelado dice, pero yo no.
Ahí sí hay un problema, hermano. Porque usted no quiere saber de Dios, pero quiere ver lo de Dios para creer. No, hermano, por lo menos Tomás lo vio. Por lo menos Tomás tuvo un momento en el que dijo, uy, sí, resucitó el Señor, uy, esta gente está teniendo un delirio en este momento. Pero cuando él vio al Señor y lo tocó, dijo, no, Señor, eres tú, Rey. Claro, porque yo te conozco. Tú eres mi Dios y mi Rey. Mi Dios y mi Salvador eres tú. Y listo, hermano. Corregido el problema. A veces tenemos momentos difíciles, donde nuestra mente y nuestra alma está un poquito convulsionada, pasa en diferentes aspectos. Lo que es una prueba para uno, para otro no lo es. Para otro es otra cosa. ¿Sí? Todos tenemos tribulaciones, todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, internas especial, internas. Las luchas más difíciles son las internas. Contra nuestra mente, contra nuestro propio pensamiento, nuestra propia alma. Pero entendemos que ahí está el Rey, amén. Y hablo del tiempo, hermano, de cómo concibe Dios las cosas, porque quiero que vayamos, hermano, al libro de Génesis. Al libro de Génesis, amén. Capítulo 6. La historia del mundo, hermano, es cíclica, ¿cierto? Ahí me causa curiosidad, hermano, la ignorancia en la que el hombre está para decir disparates, hermano. Para creer, por ejemplo, que el homosexualismo, que la sodomía es un fenómeno contemporáneo. Y hoy ese movimiento es el abanderado o se ha apropiado del concepto de revolución. La revolución cultural, la revolución de género. Y creen que eso es de ahora. Yo le digo a la gente, usted está equivocado. Hace 4000 años, hermano. Por lo menos, según el registro bíblico, eso existe, hermano. Eso pasaba en la época de Sodoma y Gomorra, en tiempos de Abraham, hermano. Más o menos casi 4000 años de existencia. Y eso fue lo que encontró Abraham. De ahí para atrás, vaya uno a saber, hermano, el trasfondo de lo que vamos a leer, de por qué Cam descubrió la desnudez de su papá, qué perversión, qué patología de perversión tenía Cam. O sea, podemos hablar de mucho más tiempo. Podemos hablar de que la sodomía es algo que desde que el hombre estaba destituido de Edén apareció, seguramente. Entre los descendientes malditos de Adán apareció eso. ¿Se acuerdan que veíamos cómo apareció el homicidio, cómo apareció el adulterio después de lo que pasó con Caín? Para los que han visto las predicaciones, hay gente que el viernes, hermano, ni por equivocación prende el Facebook. No los ve uno por ahí. Ya uno, los 8 o 9 de siempre y nadie más, hermano. Y los 8 o 9 de siempre popochitos espiritualmente. Los que no, flaquitos, hermanos, somalíes, están. Tristemente, lo tengo que decir. Sí, se lo tengo que decir. Usted no se conecta el viernes, usted está desbalanceado, hermano. Pero para los que se conectan y ven y exprimen la enseñanza, eso lo hemos enseñado, hermano. Cómo apareció el homicidio, cómo apareció
El adulterio, ¿se acuerda que el tipo que se casó con dos mujeres? Ahí aparece. Y también por esos lados comienza a aparecer la perversión. Romanos 1 es una explicación de la progresividad, de la gradualidad en la que el hombre se va pervirtiendo. Yo conocí personas, hermano, que se metieron tanto en la inmundicia de la fornicación, de la concupiscencia de la fornicación, que terminaron homosexuales o bisexuales, seguro. Eso es algo progresivo, hermano. Y aquí vamos a mirar entonces, hermano, cómo estaba en ese tiempo y muy parecido a cómo está hoy la tierra. Amén. Dice en el capítulo 6, el título dice, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿sí ve? Sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, los ángeles, o algunos de ellos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Todo lo que inspiró las mitologías, ¿no? Ahí usted va entendiendo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Paremos ahí. ¿Eso es de esa época? ¿Nos hemos civilizado después de milenios? No, hermano. Usted ahorita hasta decentemente le hace el reclamo a alguien acerca de su improperio, de su grosería, de su falta de ciudadanía, y lo que hace la persona es reaccionar violentamente, hermano. Me acuerdo una vez que yo iba con uno de mis hijos y casi nos atropella una moto, le hago yo el reclamo y lo que hace el de la moto es invitarme a cogerme a trompadas con él. Eso es una pequeña muestra, hermano, de que las acciones de los hombres y sus pensamientos son de continuo solamente al mal. Dios conoce el corazón del hombre perfectamente para decir, el que no está conmigo es una persona perversa de la cabeza a los pies, hermano. Nosotros nos dejamos cautivar, ¿no? De pronto vemos por ahí a alguien en un paseo, una salida que abre la puerta y es atento y ya lo catalogamos de bueno, hermano. ¡Qué tipazo! Pero ¿cómo va a decir que es un tipazo si ni siquiera es cristiano, hermano? No, pero es que hay gente que no es cristiana y es excelente. No le creo, hermano. No voy a tener yo un mejor discernimiento que Dios. No lo voy a tener. No lo voy a tener, hermano. No lo voy a tener. Himmler, el director de la Gestapo, de las SS, la élite encargada de la solución final, en su casa era un tipazo. Y usted lea los libros de historia. Era un anfitrión extraordinario, hermano. Un tipo que sabía de arte, de música clásica, que es otra cosa en la que nosotros fallamos, ¿no? Uno relaciona el conocimiento de alguien, su intelectualidad, con ser bueno. Es un tipo que sabe, es un tipazo. Usted va a las reuniones de ese hombre y usted viera, hermano, la realidad de un hombre de esos se sabe cuando los invitados se van, hermano. ¿Es así o no? Después de que se cierra la puerta y el último invitado sale a la luz el hombre que es. Le pega su grito a la mujer para que vaya y limpie el mugre que le dejaron los invitados. Cuando la palabra de Dios dice, hermano,
que no hay ni uno bueno es porque no hay ni uno bueno. Ni uno, no se saca ni bagazo, hermano, de la humanidad. Nada sirve, hermano. Eso es como cuando usted va a esas cajas de remates de ropa y usted dice, uy, ahí tengo que encontrar algo, no encuentra nada. Calzoncillos horribles, camisas espantosas, medias que quién se las pone, hermano. La otra vez yo vi un pantalón, hermano, botacampana roto, como talla 48. ¿Quién? A $2. ¿Quién compra eso? Ni regalado, hermano. Así es el lagar de la humanidad. No hay nada bueno, hermano. Nada sirve. Por eso necesitamos la redención, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo. Así es la humanidad como estaba en ese tiempo. Así es. Y yo lo hablo hoy, hermano, porque a veces caemos en el falso discernimiento, en el discernimiento emocional. Mi mamita es santa. ¿Es cristiana? No, entonces no lo es. Puede ser su mamita, su abuelita, su tatarabuelita, pero si no es cristiana, no es buena. Todo el mundo cree que sus hijos son los buenos. Los malos son los hijos de otros. No es como mi hijo, juicioso el muchacho. Y en la noche se pone vestido de mujer para salir a la calle, hermano. Hermano, pero no estamos, es el mismo tiempo de esa época. Las hijas son las mejores, las malas son los hijos de otros. ¿Es así o no? Es así, hermano. Sí, mi amor. ¿Están entendiendo? Y yo lo hablo para que nosotros comprendamos que la humanidad está corrompida hasta los cimientos, hermano, hasta los huesos. Por eso la salvación, hermano. Aquí Dios está describiendo su corazón, sus acciones, sus pensamientos eran de continuo solamente al mal, como hoy. El Señor dijo, la postrera generación va a ser como la de Noé, como la de Lot, dice allí, también, hermano, perversa, malvada. Y cada quien en su rincón ideológico dice que tiene la razón. Y nos pueden escoger entre esos truanes para que sean nuestros gobernantes, hermano. Usted coge todo ese espectro de candidatos para ser presidente de Colombia, no se hace, hermano, no se hace un callo, no se hace un juanete de todos ellos, hermano. Te lo tengo que decir. Ni de ellos, ni de los que nos han gobernado antes. De ninguno, hermano. Y si esos son los gobernantes, estamos perdidos, hermano. Por eso necesitamos a Cristo. Yo le he dicho a la gente, hermano, independiente de quién gobierne un país, de quién se encaramó, de qué ideología política, hay que seguir a Cristo. La iglesia norteamericana tuvo que seguir a Cristo, sí. Y la iglesia que se quedó atrapada bajo la cortina de hierro tuvo que seguir a Cristo también. Y la iglesia colombiana tiene que seguir a Cristo hoy. Sí, y la en Corea del Norte también. Y la que está escondida en Irán, imagínense. En los países árabes, musulmanes. ¿Va a parar? ¿Que le tocó donde le tocó? Sí. ¿Que le tocó un país próspero? Pues hágale. ¿Que le tocó un país en recesión? También. ¿Que le tocó un país doblegado por un sistema político como en Cuba? ¿Allá en Cuba hay iglesia o no? Sí. ¿Y tienen que seguir adelante? Sí, hermano. No puede parar. Pero si usted toma cada lugar de la tierra, independiente de cómo estén económicamente, independiente de qué ideología tenga, independiente, sí, de si son bonitos, altos, pequeñitos, todos están perdidos, hermano. Solo Cristo salva, hermano. Y ese es nuestro trabajo.
completar el número de los escogidos. Ese es nuestro trabajo. Y cada quien mirará. Ayer vi un video, hermano, cómo la gente tiene que subirse a los trenes en la India. Increíble. Hasta arriesgando su propia vida, hermano, para no quedarse del tren. Se lanzan a las vías férreas de la India y se tiran así con el tren andando, hermano, una cosa, y esos trenes que se vomitan de gente. La salvación es así, hermano. Si el tren viene, hermano, usted tiene que mirar cómo se agarra de ese tren, hermano. Cómo se aferra a la pared, a la puerta, a la silla, al techo, hermano, de Cristo. Y tiene que mirar cómo hace. Pero a veces la gente no entiende, hermano. Hay gente que fácilmente, hermano, le pasan un domingo, les pasa 2, les pasa 3, les pasa 4 y no vienen a la iglesia. Y yo digo, no, mano. ¿Y dónde andaba? No, que es que mi hijo tenía final del partido de fútbol. Y hermano, perdóneme. Unas excusas, hermano. De verdad. Un partido de fútbol esa es la excusa para no venir a la iglesia. Yo digo, no, estamos mal, hermano. Me quiero entrar al cielo y esa es mi actitud. Uy, no, hermano. El tren de la salvación está pasando, hermano. Tenemos que lanzarnos hacia él porque no hay otra alternativa. Entonces, volviendo al tema del capítulo, solamente al mal. Y miren lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense, tan mal estaba el hombre que Dios dijo, uy, ¿cómo me arrepiento de haber hecho esta vaina, hermano? ¿Cómo me arrepiento? Es como decir, ¿cómo me arrepiento de haber criado este hijo? Yo les dije un día a ustedes que cada hijo en esta tierra se para y se cría con dolor. Un hijo es una continua batalla de esfuerzo, de dolor, de alegría. Un hijo exprime la vida de un papá, pero así es la naturaleza, hermano. Ahora, si eso es cuando el hijo sale bueno, y uno dice, uy, me esforcé, me costó, trasnochas, trabajo, dedicación, hermano. ¿Cómo será cuando el hijo le sale mal? Hice todo lo que tenía que hacer y me salió truán, me salió contumaz, me salió sinvergüenza, me salió ladrón, homosexual. Uy, no, muy difícil, hermano. Está parado allá en la esquina de un parque a ver quién lo recoge para usted ya sabe qué. Muy duro, hermano. Ahora, si usted fue un mal papá, si usted lo cogió a patadas y lo maltrató, pues usted es el culpable. Estoy hablando de los papás que son irreprensibles, hermano. Algunos dicen que cuando el papá es irreprensible, el hijo nunca se tuerce. Eso no es verdad. Yo conozco hombres irreprensibles que sus hijos se han torcido. Si le pasó a Dios, ¿cómo decir que eso fue culpa de Dios? ¿La maldad de la humanidad fue culpa de Dios? No, hermano. Y Dios hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo, hermano. Pero aún así la humanidad se le torció. Y hoy está torcida la humanidad. Y hoy detestan a Dios. Si hay algo que hoy es abominable, es todo lo que tiene que ver con judaísmo y con cristianismo. Eso es lo peor para la humanidad. Sigue diciendo, dijo el Señor, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, oiga esto, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Mire, estaba tan corrompida la creación que animales corrompidos, aves corrompidas, la creación, toda el hombre la había manchado con su corrupción, hermano. Dios dijo, tengo que acabar con esto. Pero hubo un hombre, hermano, que agradó a Dios. Miró así, hermano, y había por allá un hombre que temía de Dios todavía. Que no era capaz de fusionarse o de hacer parte de toda esa corriente corrupta, hermano, del hombre, que se llamaba Noé.
Eso es lo que quiere decir. Cuando la palabra dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, no significa que es que Dios dijo, voy a escoger a uno bien malvado. No, ese hombre, a pesar de todo lo que pasaba, temía a Dios. Mis antepasados me contaron de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios santo. Yo voy a ponerle atención a lo que ese Dios dice. Y por eso halló gracia delante de los ojos del Señor. Y por eso Dios dijo, lo voy a utilizar a usted para un plan que tengo muy especial. Amén. Y ahí viene el título, es el que más quiero resaltar. Dice, Noé construye el arca. ¿Qué es construir, hermano? ¿Qué es construir? Vamos a recrear lo que es el marco, el contexto, el espectro de lo que es construir, hermano. ¿Qué es construir, hermano? Construir es edificar. Construir es hacer algo desde cero. Y hacer algo que va a tener una función importante además. Amén. Construir me habla de que voy a hacer algo de beneficio para algunos o para muchos. No es cualquier cosa, amén. No es una montañita de tierra. Usted no puede decir que construyó una montaña de tierra. Construir es algo más sofisticado, es algo más complejo. Entonces, como es más complejo, hermano, es algo que tiene varios elementos. Amén. Tiene varios elementos. El material que necesito para construir. La ciencia, el conocimiento que necesito para construir. Cuando usted va a construir un puente que tiene una función importante, ¿para qué es un puente? Para poder pasar de una ribera de un río a otro o de una montaña a otra. Un puente está hecho para acortar caminos. Amén. Para facilitar la movilidad. ¿Es importante? ¿Pero se puede hacer de cualquier forma? No. No. Usted cuando examina la historia de Roma, Julio César, hermano, que conquistó las Galias, el Imperio Romano después de 200 años conquista las Galias, y es Julio César el que llevó el Imperio Romano a su gran esplendor. Y encuentran un río, hermano. Y al otro lado del río estaban los galos. No nos pueden coger. Sacándole la lengua a Julio César y a las terribles legiones romanas. Julio César dijo, vamos a construir un puente, hermano. Tráiganme a los mejores ingenieros del imperio. Tráiganme el mejor material, la mejor madera, el mejor metal, la mejor piedra. Tuvo que llenarse de paciencia, sí. Eso fue de metro a metro. Los soldados romanos, expertos mire de dónde viene el concepto de la ingeniería militar, ¿no? El ejército colombiano, como cualquier ejército del mundo, tiene un ala de ingenieros, ¿sabía usted? Y ellos son los que muchas veces en las calamidades rápidamente hacen un puente para que los carros puedan pasar. Se cayó el otro, vamos a construir un fuerte militar. Los romanos también lo tenían. Vamos a construir un puente, paso a paso. Y allá los galos, no pueden cogernos, no pueden cogernos. Usted se puede imaginar la cara de los galos cuando empezaron a ver que el puente empezaba a avanzar. Y Julio César tranquilo, calmado. Lo que me habla a mí de paciencia, longanimidad, hermano, que es una característica de Dios. Y es una característica que Dios le puso a los hombres para hacer utilidad de ella. Si la tenía Julio César, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más Noé? Amén. Noé es convocado a construir un arca, hermano. Estas son las generaciones de Noé, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones,
con Dios, perdón, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, como hoy, ¿no? Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Está contando el plan a quién? A Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Y ahí viene el diseño, ¿no? Toda construcción que tiene, diseño. Dígale que está al lado, diseño, planos. ¿Esta casa necesitó de planos? Sí. ¿Arquitecto? ¿O aquí vino alguien y dijo, aquí voy a poner una ventana porque a mí me pareció, y esa columna de allí es porque a mí me plació, y esta capa que quede? No, eso todo es un diseño arquitectónico y de ingeniería. Porque el arquitecto es el que le da la forma a la ingeniería. ¿Sí? Le da estética a la ingeniería, pero la ingeniería es la base de la construcción. Dios le empezó a dar unos planos y unas instrucciones, unos diseños a Noé. Madera de gofer, mire, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Que en términos de la náutica es de lo más importante en las construcciones de las naves marítimas antiguas. Calafatear. De hecho, aún hoy, ese tipo de artes, por ejemplo, en ciertas regiones de España se ven. A veces me salen videitos de gente en España que hace las cosas de la manera tradicional. ¿Sí? Y una de las cosas que hacen es construir barquitos calafateándolos, porque ahora los barcos los hacen con acero, ¿no? Y con materiales antioxidantes, pinturas especiales, aleaciones de acero impermeables. No, estamos hablando de barquitas de la antigüedad con madera, que tienen que ser calafateadas. ¿Usted sabe qué es calafatear? Es rellenar con un material como de tela los espacios entre los tablones del navío. Y después de que lo rellenan especialmente centímetro a centímetro, lo llenan de una brea impermeabilizante por delante y por detrás. Amén. Eso le tocó hacerlo a Noé. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, sigue los planos, ¿no? El diseño. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos, ¿no? Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie traerán contigo y para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Punto final allí en ese capítulo. Entonces comenzamos a entender, hermano, las funciones de Noé respecto a lo que Dios le habló. O las funciones que se fueron desarrollando en la medida en que Noé ponía en ejecución la ordenanza de Dios. Estudiando
yo resalto dos principales funciones en Noé. La primera, un constructor. Cuando usted mira el capítulo 6, lo que más resalta de lo que Dios le mandó a Noé es que lo manda a construir. Pero cuando usted analiza las circunstancias, lo que empezó a suceder en la medida en que Noé empezó a hacer eso, para Noé fue sorprendente que Dios le... ¿Qué fue? De lo que más le pudo haber sorprendido a Noé o impactado a Noé de lo que Dios le mandó a hacer, ¿qué cree usted que fue? ¿La construcción del arca? No. Lo que más le sorprendió a Noé fue que Dios le hablara de un diluvio. No llovía, dice la palabra. La tierra, el tiempo atmosférico, geológico, térmico de la tierra en ese momento, hacía que la lluvia fuera algo desconocido en ese momento de la tierra. Y la bruma, hay lugares de la tierra, ¿usted sabe que hay lugares de la tierra donde no llueve? ¿O es muy raro que llueva? Por ejemplo, ¿quién ha ido a Lima? ¿Quién conoce Lima? Mi papá conoce Lima, ¿cierto? ¿Es normal que en Lima llueva? No, es muy extraño. Ese choque térmico, climático de los vientos y las nubes hacen que haya un fenómeno, porque hay unas tierras como altas detrás de Lima y también de Chile, desiertos altos, que hacen que las nubes no logren densificarse para que caiga agua. Usted sabe cómo recogen la gente, usted cuando va a las villas de Lima, la gente tiene unos tendidos con unas mallas especiales. ¿Ustedes saben cómo recogen agua en las villas desérticas de Lima? A través de la bruma. La bruma nocturna, el rocío de la noche. Y eso cae en tanques y cae en canecas. Eso existe en Lima. La necesidad lleva a la gente a que desarrolle ese tipo de tecnología. Entonces en la tierra, hermano, en ese momento de la tierra, algo pasaba climáticamente que hacía que llover fuera imposible. ¿Están comprendiendo? Para que lo podamos entender un poco mejor, de que esas cosas pasan. Hoy pasan en ciertos lugares del mundo. En Lima pasa, en Chile pasa. Sobre todo en la parte donde está el desierto ese de Atacama, la zona costera el desierto de Atacama es el desierto más alto del mundo y el más seco del mundo. Y en la zona costera de Chile al norte no llueve. No puede llover. En ese momento la tierra no llovía, entonces lo más impactante es que Dios le dice, va a caer un diluvio. Hasta Noé entendía que venía un juicio. Había que construir un arca porque Dios le dijo, será el lugar donde tú vas a guardarte con tu familia y lo demás lo voy a destruir. Hasta eso lo entendía Noé. Pero Noé se impactó porque Dios le dijo un diluvio. Y un diluvio, en esos términos de ese momento, era no solamente que Noé entendía que la humanidad iba a ser destruida. Hay una película que se llama Avengers Endgame, ¿cierto, Miguel Ángel? Donde hay un tipo malvado, ¿cómo es que se llama el malvado? Thanos. Y Thanos dice, voy a destruir la mitad de la creación de los hombres y los seres vivientes con un chasquido de dedo. Entonces el tipo hace así y la mitad de toda la creación se desvanece. Dios pudo haber hecho eso, ¿cierto? Haber dicho, bueno, Noé, voy a destruir toda la tierra. Y vas a quedar tú vivo con tu familia. Y será al sonido de mi chasquido. ¿Dios pudo haber hecho eso? Sí, pero Dios dijo, no, quiero hacer algo que de verdad, porque es que no solamente eran los hombres, ¿me entiendes? La tierra estaba manchada por el pecado. La misma creación estaba manchada, salpicada. Dios dijo, no puede ser con un chasquido. Tiene que venir un fenómeno climático
arrollador, completamente destructivo. Y cuando los estudiosos de la geología examinan, en toda la Tierra, en muchos lugares de la Tierra, coincide una de las capas geológicas con un diluvio global, hermano. O sea, pasó en la India, pasó en Indonesia, pasó en Rusia, lo que hoy es Rusia, lo que hoy es Europa, pasó el diluvio. Dios dijo, tengo que ejecutar una calamidad tan impresionante que deje un rastro, que elimine hasta el último centímetro de la mancha corrupta que hay sobre la creación. Dios tenía que sincronizar cosas, porque todo lo de Dios párele bolas a esto muy bien. Dios, el espíritu de la profecía es Cristo. Dios es profeta por excelencia. Y Dios tenía que hacer una destrucción de la corrupción de la tierra, pero al mismo tiempo tenía que ejecutar un acto profético. Y me traslado miles de años después a la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Le dice, Nicodemo, todo lo que es carne tiene que nacer del agua y tiene que nacer del espíritu, dijo el Señor. Yo quiero que usted entienda algo. ¿Quién aquí está bautizado? Todos, ¿cierto? Menos los niños. ¿Cómo fue su bautismo? Fue un sumergimiento en agua, ¿no? Para usted en ese momento, para su área fisiológica, para ese momento no representó mayor cosa a nivel del acontecimiento físico, pues espiritual es diferente. Eso fue físico, ¿no? Usted salió mojadito, le tiraron una toalla y usted se secó. Pero a nivel espiritual es como si una corriente impetuosa de agua hubiera removido su antigua fisonomía espiritual en una primera fase, ¿no? Porque es del agua y del espíritu, amén. Entonces, Dios dijo, tengo que aprovechar este acontecimiento para profetizar. Por eso, como el hombre un día tiene que nacer del agua, en representación del hombre que es sepultado en el agua, y emerge un hombre nuevo, entonces voy a destruir la tierra con agua. Y va a ser tan impresionante que voy a hacer que llueva caudalosamente. Pero también voy a hacer que las aguas de las profundidades emerjan e inunden la tierra y remuevan la mancha de maldad. Y como Dios recibió en gracia el testimonio de Noé, dijo, a este tipo lo voy a salvar a él y a su familia, a sus hijos, a sus nueras y a su esposa. 8 personas de millones. Entonces, volviendo a Noé tiene una labor de constructor, según el capítulo 6, eminentemente constructor. Pero por las circunstancias de tener que hacer algo tan grande, en un momento donde no llovía, a la vista de todos, necesariamente Noé se convirtió en un promulgador, en un pregonero. Dígale que está al lado, pregonero. ¿Por qué pregonero, hermano? Porque eso no iba a pasar inadvertido. De pronto en el plan, hermano, de Noé estaba solamente construir, ¿cierto? Y tal vez convencer a su familia de lo que estaba haciendo, que ya era por sí difícil. Pero la humanidad estaba contemplando lo que Noé estaba haciendo. La humanidad iba a preguntar, la humanidad iba a cuestionar, iba a haber burlas, señalamientos, estigmatizaciones, persecuciones. Claro, Noé se tuvo que convertir en un pregonero, en un profeta. Le tocó. Y el tiempo que duró haciendo esto, que fue 120 años, lo dedicó a construir y a pregonar, hermano. 2 cosas esenciales allí. Como Dios es profeta, hermano, dijo, voy a aprovechar la construcción del arca
para hablar de un pueblo, hermano, que miles de años después va a tener que hacer algo similar. ¿Quién dice amén? ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cómo? Israel lo hizo en parte, conforme a un pacto antiguo. Pero no estoy hablando de Israel, estoy hablando de hoy. ¿Cuál es el pueblo de hoy que tiene que estar haciendo lo que hizo Noé? La iglesia de Cristo. Pero hay un problema hoy con la iglesia de Cristo. Es una iglesia que se ha especializado mucho en pregonar, pero ha descuidado mucho el construir. Tenemos deficiencias de ingeniería, tenemos deficiencias de construcción, deficiencias de arquitectura. ¿Está entendiendo? La gente predica, la gente lanza, le habla a los otros. Ahorita tenemos los medios cibernéticos, los medios del internet para proclamar a los cuatro vientos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Lo cual es bueno. Pero fíjese, hermano, que en el caso de Noé, el pregonar, el evangelizar de Noé fue la consecuencia de su prioridad. La prioridad, conforme al capítulo 6 de Noé, ¿cuál era? Construir. Y como consecuencia del construir, Noé se convirtió en un pregonero, en un evangelista, en un profeta. Nosotros hoy, la iglesia, tiene un déficit porque ha decidido desarrollar el pregonar, el profetizar y evangelizar, descuidando el construir, hermano. Estamos haciendo evangelismo y profecía y pregonación con una estructura precaria, hermano, con deficiencias que tenemos que corregir. Es por eso que lo apostólico tiene que resurgir, hermano. Tiene que volver a florecer. La edificación de lo que hoy es lo que llamaremos la neoarca. ¿Qué es la neoarca? La iglesia. El arca fue el lugar que Dios puso a Noé a construir para que Noé y su familia se salvaran. Hoy el arca de la salvación es la iglesia, hermano. La iglesia. Donde el que se quiera refugiar, ya no de una destrucción de agua, porque eso ya ocurrió, sino una destrucción de fuego, pueda entrar. Porque es fuego lo que va a destruir. La nueva destrucción, el nuevo juicio, será por fuego de parte de Dios. En lo que se conoce como punto de partida el día de la ira de Dios. Ahí comenzará el fuego a destellar y a destruir. Como alguna vez destruyó con agua, todo lo demás lo va a destruir con fuego. La creación tiene que completar sus fases de bautismo a través de una destrucción y purificación con fuego, hermano. Y para que la gente no sea destruida por ese fuego, hay un arca que debemos tener lista, que es la iglesia de Cristo, para que todo aquel que quiera abordar ese navío pueda entrar. Está desbaratado, hermano. No está calafateado. La madera, ¿cómo es que llamaba la madera? La madera de Gomer, ¿era? Está por ahí tirada por todas partes. Los elementos del calafateado están por ahí regados. Los constructores están tomando tinto, echando carreta. Hay un problema allí que tenemos que corregir. Y se corregirá con un ejercicio apostólico correcto, hermano,
que debe llevar a la iglesia en todos los ángulos, en todos los rincones de la tierra, a corregir lo que se está haciendo mal. ¿Quién dice amén? Tiene que venir, hermano, un cuerpo élite con autoridad, hermano, a decirle a la iglesia: allí hay una pared rota, allá hay un muro caído, allá hay un cristal roto, hay que reparar, hay que traer material, hay que reparar, hay que resanar. El ejercicio de las 7 iglesias de Apocalipsis es la representación bíblica de la corrección en la construcción de la iglesia, hermano. Y el mismo Apocalipsis, hermano, me está alertando de los problemas que se metieron a la iglesia y que han impedido, hermano, que la iglesia termine de construirse. Pero le tengo buenas noticias. La iglesia lo logrará. Amén. Pero nosotros tenemos que ponernos en ejecución. ¿Quién dice amén? Nosotros hablamos de estas cosas en este altar porque nosotros mismos en un momento tuvimos que ser corregidos, hermano. Mi amado Jesús pasó por ese proceso, hermano. Y por eso vino un recorte drástico a nivel ministerial. Este era un ministerio, hermano, que cuando nosotros salimos de Oraves contaba con muchas más personas. Pero Dios tuvo que circuncidar el ministerio. Parece curioso, ¿no? Uno puede pensar que entre más, mejor. Pero en el caso particular de nosotros, entre menos, mejor. Desde el ministerio. Hay que corregir cosas. Tuvimos que corregir cosas para ahora poder hablarle a la iglesia de que tiene, a la iglesia en el mundo que tiene que corregir cosas. Y Dios nos dio el discernimiento. Escuche esto. Y ustedes hacen parte de ese manto que Dios ha construido, ha tejido para nosotros ser instrumentos de bendición para el cuerpo de Cristo, hermano. Hay un diseño muy claro en la palabra, hermano, como lo tuvo claro Noé. Nosotros tenemos como cabeza ¿a quién? A Cristo. Y tenemos un ser que es el que ejecuta la voluntad de esa cabeza, que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Esas dos cosas tienen que estar claritas. Desde ahí construimos, amén. Pero a partir de allí hay todo un andamiaje, hermano, que dice que Dios constituyó apóstoles, Dios constituyó profetas, Dios constituyó evangelistas, Dios constituyó pastores, Dios constituyó maestros, amén. Ahí hay una estructura. Y si usted va a Corintios, eso está en el libro de carta a los de Efesios. Pero en Corintios también hay los que administran, hermano. Los que practican la liberalidad, o mejor llamado las columnas financieras. Los que enseñan. También están los que ponen en ejecución los dones, los que oran, los que Dios usa para las sanidades, los que Dios usa para milagros. Tenemos un cuerpo que tiene que funcionar en la dimensión de los dones y el ministerio. Cada uno haciendo lo que le corresponde, lo que Dios le mandó a hacer. La silla, silla, la mesa, mesa, la puerta, puerta, cada quien haciendo lo que corresponde. Habiendo autoridades eclesiales en figura de los apóstoles y en figura de los pastores, pero también teniendo una serie de cosas a las cuales toca poner atención. Está en Apocalipsis. Pilas con los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que practicaban y los que profesaban inmoralidad como algo normal en la iglesia. ¿Hoy en día hay nicolaitas? Sí. ¿Hay nicolaísmo en la iglesia? Sí. Eso de que se anden ennoviando es normal. Eso de la unión libre es normal. Lo importante es que se amen. Eso
No importa. Nicolaitas. Se ve una película erótica de vez en cuando es normal. Nicolaitas. Eso de andarse besuqueando en público es normal. Estamos bajo la ley de Cristo. Todo lo demás es fanatismo. Nicolaitas. También, hermano, mercaderes de la fe. Espíritus de Balaam, de Balac operando en la iglesia. Codiciosos, avarientos, que trabajan, profetizan, hacen las cosas por plata. Como también le pasó a Jesse, el asistente del profeta Eliseo, ¿cierto? ¿Está en la iglesia eso metido? ¿En la iglesia en general? Sí. ¿En mi amado Jesús? No. ¿Hay nicolaitas en mi amado Jesús? No. Somos poquitos, pero no hay nicolaitas. Somos poquitos, pero no hay doctrina de Balaam ni de Balac. Bendito sea el Señor. Pilas con Jezabel. Tocó sacarla, hermano. Al espíritu y también a los que lo tenían. Hoy en día, escuche esto, hoy en día podemos decir que tanto en Canadá, como en Bogotá, como en Neiva, es algo que no tiene presencia en nuestra congregación. Bendito sea el Señor, amén. Bendito, y si asoma la cabeza toca estar pilos para bajársela. Sí. Otra importancia, pilas con la muerte espiritual, como en Sardis, que cayó en muerte espiritual. Dice que vive, pero está muerta. También pilas con el activismo que me hace perder el primer amor, como la iglesia de Éfeso. ¿La importancia del llamado Jesús es culto de lunes a domingo? No. ¿Qué escenarios importantes tenemos? La enseñanza del viernes, el culto del domingo y la intercesión, no para todo el mundo. ¿Y eso nos hace menos cristianos? No, nos hace eficaces. El pastor de vez en cuando asoma cabeza por sus casas y sale contento porque lo ve uno bien. Lo cual significa que no tiene que andar metido el pastor en la casa. Qué pereza, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Antes era diferente, tocaba ir más porque estaban más chiquitos. Entonces vamos a hacer un análisis de la buena salud de la que gozamos, hermano. ¿Que estamos a tope? No. Porque la idea es que se adscriba a este cuerpo un mayor número de personas, hermano. Y como hemos eliminado el activismo, hasta el culto se nos ha cortado, hermano. Pero qué cultos, ¿no? Los que hemos tenido. Amén. Y somos una iglesia que practica como la Odisea la doctrina de la prosperidad. No, hermano. Pero que Dios es abundante, sí. Pero abundante en el que es humilde y no es codicioso. Amén. Pero esa salud hay que mantenerla y hay que añadir a esa salud a más personas. Pero ponemos el ejemplo de mi amado Jesús para que entiendan lo que Dios quiere con la iglesia en el mundo. Y la importancia de lo apostólico. Porque uno va a iglesias y uno lo que se da cuenta, por ejemplo, es que lo primero que asoma la cabeza por el altar es a Jezabel. Uno dice, si Dios me usa, tengo que decirle a este pastor que tiene a Jezabel asomada en el altar. De pronto ni me va a entender, hermano. Para que usted entienda la complejidad de lo apostólico y de lo profético. Pero Dios tiene que hacerlo, hermano. Y consolidará Dios un arca que la hemos llamado bíblicamente las vírgenes diligentes. Que van a ser arrebatadas y que van a ser resucitadas. Amén. Esa es nuestra arca hoy. Pero tenemos que trabajar, hermano, en afianzarnos en el diseño, hermano. Para que nuestra pregonación y evangelismo sean mucho más efectivos y con mucha mayor autoridad. Amén. Noé fue efectivo porque
le puso atención a lo que Dios le recomendó con mayor importancia. Amén. Nosotros tenemos que resaltar eso en este tiempo. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Dios, nosotros te bendecimos en esta tarde ya. Te damos a ti las gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Nos has hablado básicamente que no estamos en cualquier lugar, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho a través del ángel de esta misión. Es tu siervo Antonio, Señor. De haber puesto desde el comienzo de toda esta historia esos fundamentos, Dios. Pero ahora, Señor, necesitamos que los extiendas a la iglesia en el mundo, Señor. Yo sé que como este cuerpo, como este tejido espiritual, hay muchos en la tierra que han construido, Señor, un cimiento fuerte. Ahora, Señor, llévalos en el nombre de Jesús a muchos lugares para enseñar, Dios, a la iglesia a prepararse, Señor, para el tiempo de tu regreso, Señor. Para instruir a la iglesia, Señor, para que construya, Señor, maravilloso, un arca espiritual óptima, Señor, apta para que todo aquel que quiera librarse, Señor, maravilloso, del día de la perdición, lo haga, Señor, con tranquilidad y con seguridad, Dios. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, mi hermano. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo pido, Señor, ahora que impregnes estas manos, que impregnes estos cuerpos, Señor, estas mentes, estos espíritus, Señor, de esa capacidad, Dios, para afianzarse en lo real, para afianzarse en lo verdadero, Señor, pero también para ser instrumentos, Dios, para bendecir la iglesia en el mundo. Señor, que cada palabra, Señor, que cada acto de sus vidas sea provechoso para la iglesia, para construir correctamente, Señor, para utilizar el material correcto, Señor, para calafatear correctamente, para impermeabilizar correctamente, para ejecutar tu plan correctamente, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Dios, y aprovechamos para decirte, Señor, que lleves esta capacidad a muchos lugares, Dios, y que culmines de tu mano, Señor, culminemos el plan para el día de tu regreso, que para nuestra alegría y gozo se ejecutará perfectamente, Señor, a pesar del retraso, a pesar del déficit que hayamos podido tener como iglesia. Se completará, Señor, en el plazo establecido, Señor. Se completará el número de los escogidos. Y tu plan profético y apostólico se culminará exitosamente. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Dios. Aprovechamos, Señor, para pedirte que nos bautices una vez más con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, y con ese bautismo, una absoluta regeneración, Señor. Y con ese bautismo, Señor, una sanidad total en los cuerpos, una revigorización de los cuerpos, del alma, en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad, todo cansancio, todo deterioro queda vencido en la cruz del Calvario y se desata poder de lo alto, Dios, para levantar, para hacer de nosotros un espíritu superior en el nombre de Jesús y instrumentos de bendición para la gloria tuya, Señor. Ahí van los dones, ahí va el llamado, ahí van los ministerios, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos,
También reconocemos, Señor, que tú eres sumo sacerdote. Por eso hoy traemos ofrendas, diezmos, Señor, liberalidad a tu altar, reconociendo que eres el sumo sacerdote. Y pedimos conforme a esto que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que venga abundancia y sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, atando toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén.